Bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. Mi nombre es Plinio, yo soy alcohólico. Nos encontramos aquí siempre, este grupo de amigos. Ahora nos acompaña un integrante nuevo que tenemos y queremos que nos saluden. Hola, mi nombre es Melvin, mucho gusto. Estamos acá para apoyar y ayudar con mi caso personal, cómo logré salir de ese mundo del alcoholismo. Bien, y igual un saludo pues para todos los que nos escuchan o nos ven. Yo soy Josué Chiquillo, soy alcohólico y también estamos en este proceso de recuperación. Hola, buenas tardes, soy Fernando y también soy alcohólico y quiero aprovechar, fíjate, para darle unas gracias a todos los que nos han dado like ahí en nuestras redes, ¿verdad? En TikTok, en YouTube, en Spotify. Saludar a Jeffrey, a Ana, a Max, que por ahí nos dejaron también comentarios. Sí. Y bueno, muchas gracias. Ok. También hacernos mención un poco, Melvin, de las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? También nos pueden seguir en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en YouTube. En YouTube también, y nos pueden enviar correos a nuestro correo que es alcoholismoyesperanza@gmail.com. Sí, también pueden escucharnos en Spotify también, sí. Siempre como Alcoholismo y Esperanza. Bueno, vamos a platicar un poco de este tema que es bien importante, pues, como todos, vamos a hablar de la rendición. Fíjate que yo encontré una conceptualización y quería comparar la rendición con la derrota. Y la rendición es voluntaria y la derrota es porque de plano ya te dieron en la madre, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no puedes salir. Y quisiera que habláramos este día un poco sobre la rendición personal, porque aquí contamos y lo hablamos en el episodio anterior de nuestras experiencias y algunas que hemos conocido. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre cómo nosotros llegamos a esa rendición o derrota, como lo quieran llamar. ¿Y qué es lo que más nos ha costado de eso? Quizás nos hablas un poco, Josué. ¿Cómo interpretas esto de la rendición en tu proceso de recuperación? Sí, fíjate de que trayendo un poco lo que sucedía o lo que comentaba en el episodio pasado, cuando yo busco ayuda a los grupos de recuperación, no tenía como muy claro el concepto, o no sabía, mejor dicho, más que claro, no sabía nada. Entonces, para mí sí fue un proceso de darme cuenta de que tenía que derrotarme, ¿verdad? Que tenía que rendirme. Y yo siempre había tenido una vida en la que yo decía, si yo me propongo las cosas, yo lo puedo hacer. Si yo le pongo fuerza de voluntad, yo puedo salir adelante. Y la cuestión está de que cuando yo entro al grupo me doy cuenta de que aquí era todo lo contrario. Incluso yo bien recuerdo que uno de los compañeros con los que yo estuve y que me apoyó en un inicio, yo le dije, pero mira, si de verdad uno se propone que no quiere beber, no bebe. Entonces, y él me dijo, solo seguí viniendo y te vas a dar cuenta de que el proceso es más complejo y exacto. Disculpa, o sea que vos llegaste y no te habías rendido todavía. ¿Sentías que no existía eso de la rendición? No existía, exacto, ¿verdad? Que la rendición era algo para los cobardes, se rinden los que ya no pueden. Y la cuestión está de que en el grupo el significado que normalmente le damos a rendirse es diferente. Sí. La rendición fue reconocer que soy alcohólico, reconocer de que todos los intentos que yo hice para dejar de beber, ninguno funcionó. Sí. Y que por más fuerza de voluntad, yo solo no iba a poder. Entonces ahí yo me rendí. Fíjate de que en esto, bueno, la gente no sabe de estos grupos de recuperación, autoayuda, que existe una vasta literatura sobre estos temas. Y uno de los libros más icónicos de estos grupos habla sobre el primer paso de recuperación, de la rendición, y habla de la derrota y dice, ¿a quién le gusta aceptar su derrota? Dice, es lo que vos acabas de decir, ¿cómo es posible que nosotros quisiéramos aceptar que ya nos había vencido, nos habíamos rendido, nos habían sometido ante este problema?
¿Cómo lo visualizás, Fernando, este tema de la rendición o la derrota, como la querás llamar? ¿O cómo la interpretás, la interiorizás sería la palabra? Sí, fíjate que en mi caso, pues yo no entendía bien qué era eso. O sea, a mí sí me costó un buen rato. Porque cuando yo estaba en actividad y tomaba, yo nunca me imaginé que iba a dejar algún día, fíjate, el alcohol. Yo siempre pensé que iba a aprender a tomar, así decía yo. Entonces, para mí eso de rendirme, ni sabía que existía realmente. Fue hasta después que escuchando y me explicaron también de que es la forma en que estos grupos de autoayuda hacen el paro total y se rinde uno al consumo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que yo una vez escuché una analogía también en redes sociales de una persona que estaba haciendo estaba dando como una charla y él decía, mire, el alcohol y la persona alcohólica es como aquel amateur de boxeo que quiere ponerse a ganarle a un profesional peso pesado y todos los días se sube al ring pensando que le va a ganar y jamás le va a ganar, no solo por el biotipo, sino por un montón de cosas que tienen que ver, pues. Entonces se sube, le gana, se sube, le vuelven a ganar y así hasta que él preguntó, bueno, ¿y cuál es la manera entonces de tratar ese problema? De que esa persona se suba y que no pierda, sin subirse, eso es, no subirse al ring. Claro. Entonces hasta ahí entendí yo realmente que era a qué se refería la derrota ante el alcohol, que es no volver a tomar. O sea, eso. ¿Cuál es tu experiencia, Melvin, en este tema de la rendición o la derrota ante el alcohol? Fíjate que, Plinio, que yo estaba ya en mi última etapa como bebedor activo. Yo sabía que yo estaba ya ejecutando una batalla con el alcohol, porque yo ya no quería, fíjate, beber. Yo en lo más profundo ya no deseaba, ya no quería, ya había dañado mucho a mis seres queridos y yo no quería. Entonces ahí empecé y yo decía que era una batalla la que yo tenía con el alcohol. Como decía Oscar, yo me subía a ese ring, fíjate. Me subía a intentar ganarle una batalla por lo menos y nunca pude ganarle una. De hecho, cuando yo decía, este día voy a salir a beber y voy a disfrutar y lo voy a hacer de una manera tranquila, era cuando más, o sea, cuando más perdía el conocimiento, cuando más hacía desórdenes, cuando más desilusionaba a mi familia. Y yo me iba dando cuenta que era imposible ganarle una batalla al alcohol. Y cuando llego a estos grupos, ahí me enseñan de que la única manera para ganarle la batalla al alcohol era haciéndolo, pero sin el consumo. Porque yo lo que hacía era batallar, pero consumiendo. Y aquí me enseñan que yo me tenía que derrotar, tenía que rendirme y que la única manera que yo le podía ganar al alcohol era dejar de consumir. O sea, ya hacerlo sin consumo. Porque también entendí que al alcohol solo son dos etapas. O ganás o perdés. Solo son dos. Y la única manera de ganar es dejando el consumo. Y en mi caso personal lo hice por medio de estos grupos que me ayudaron bastante. Creo que todos coincidimos en lo mismo, que si no hubiéramos llegado a estos grupos de autoayuda nunca nos hubiéramos dado cuenta que el alcohol se había convertido en nosotros nos habíamos convertido en un esclavo. De hecho, estos libros de estos grupos de autoayuda dice que nosotros nos habíamos convertido en vasallos del dios alcohol. El dios de nosotros se había convertido en el alcohol y él nos sometía totalmente. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces en estos grupos, que si el alcohol me decía, aquí vas a estar. Si hiciera una fiesta, vos te vas a ir al bar. Y si era un evento del trabajo, yo era el que estaba siempre en el bar. Yo no disfrutaba, yo no comía. Yo lo primero que hacía era pensar dónde iba a estar el alcohol, para yo irme a ese lugar, para yo estar ahí, donde estaban la rueda de borrachos. Y no disfrutaba nada, yo no bailaba, yo no comía, salía borracho y de ahí a seguir todavía tomando, pues.
porque no me había rendido y igual que ustedes, yo no llegué convencido, pues yo llegué miedoso, con miedo de que me había pasado algunas situaciones un poco feas y pues yo lo que quería era momentáneamente para el consumo de alcohol, ¿verdad? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que si yo no me derrotaba, si yo no me rendía, si yo no aceptaba de que el alcohol había hecho destrozos en mi vida y que yo no lo iba a controlar, y como dice también los libros, que cada nuevo intento era un nuevo fracaso, porque también intenté varias veces de dejarlo por mi cuenta y no pude, y cada nuevo intento era un nuevo fracaso, hasta que llegué aquí y me dijeron, esto tiene que ser de una vez y para siempre. Y es bien fuerte cuando le dicen a uno, porque es como que a un niño cuando a un niño le quitan su biberón, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo? Pues, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y por qué? Si yo puedo controlar el alcohol, yo dejo de beber cuando yo quiero. La verdad que no era cierto. No era cierto. Yo no podía dejar de beber cuando yo quería. Si yo probaba una cerveza, si yo probaba un trago y yo comenzaba a tomar, era seguro que yo iba a terminar borracho. Y tal vez alguna vez lo logré. De que yo me tomaba 2, 3, 4 cervezas o un par de tragos y ahí la dejaba. Pero ya mi mente ya quedaba guardado ese dato de que yo tenía que seguir tomando. Si no era ese fin de semana porque no hubo tiempo, no hubo dinero, lo que sea, yo ya me programaba para el otro fin de semana y hacía cualquier cosa, prestaba dinero, me gastaba dinero que no era mío, etcétera. Pero la rendición es sabia esa literatura donde dice que a quien le gusta aceptar su derrota. Bueno, hasta en las empresas, no sé si a ustedes ya lo han visto, de que las empresas pueden estar hundidas, pero el dueño o el representante de esa empresa nunca viene a aceptar y que, miren, quiero decirles que esta empresa es un fracaso. Siempre le dicen a uno como, no te preocupes, vamos a salir adelante, y no, pues no aceptan la derrota. Y eso me dio un largo periodo de bebetoria donde yo comencé a hacer muchas cosas por no haberme rendido. Y no haberme rendido, no me arrepiento de no haberme rendido en el momento que me tuve que haber rendido, porque al final uno no llega tarde ni temprano a estos grupos, uno llega a tiempo, independientemente cuánto se tarde uno. No sé, Josué, ¿qué tenías? Sí, fíjate que a mí me surge la duda si en la experiencia que vos contás, ¿cómo tomaste eso de que te dijeron ya no vas a volver a beber? Porque cuando yo vine aquí al grupo, así como Oscar decía, que en el fondo, aunque sabía de que ya no podía volver a beber, pero sí, y lo que vos mencionabas, pues, en el fondo de mí era como un fracaso. Entonces, y toda mi diversión, y todos mis amigos, y todo lo que yo hacía, y cómo me divertía y la pasaba bien, y andaba en fiestas, y todo lo demás, me lo quitaron. Uh-huh. Y ahora tengo que estar aquí en este grupo porque no pude tomar. Sí, de hecho, la gente que viene a los grupos piensan que es como ya, yo creo que la familia tiene el pensar de decir, te vamos a llevar a los grupos, como que fuera una opción ya lo último. Y realmente es el inicio, fíjate, de una vida diferente. Pero el inicio de una vida diferente no solo pasar por esa puerta y venirse a sentar. La derrota, llegar a ese punto de la derrota, o sea, ¿en qué momento llegas al punto de la derrota, Melvin? ¿En qué momento llegas a ese punto de decir, tienen razón estos muchachos, esta gente que habla en los grupos y yo tengo que derrotarme? Porque simbólicamente levantamos una mano para aceptar que somos alcohólicos en ese momento, pero no sabemos realmente a qué nos vamos a enfrentar. Una derrota no es decir, ¿estás dispuesto a derrotarte? Capaz que todo el mundo se va y ya no regresa. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Fíjate que yo me acuerdo que las únicas veces, y eso me jugaba en la mente, fíjate, que las únicas veces que yo le pude ganar esa batalla al alcohol en actividad fue cuando yo estaba bien pequeño, cuando empecé. O sea, era un adolescente. Y le ganaba porque tenía miedo que mis papás me fueran a ver, que me fueran a sentir. Entonces yo tomaba en el día y esperaba unas horas que decía yo que se me quitara el olor, ¿verdad? Entonces eran las únicas veces que yo pude controlarme.
Pero de ahí hice unos intentos para que me descubrieran y se dieran cuenta que yo ya era alcohólico, porque yo ya tomaba. Y para mí eso fue una victoria en aquel entonces. Entonces, ya cuando yo llego a mi etapa ya de adulto, yo siempre quise ganar como ganaba al principio, y es imposible, es imposible. Entonces, cuando yo llego al grupo, fíjate, Plinio, que me di cuenta de que la única manera de rendirme, o sea, de tener eso y vencerme, ya no era ponerme los guantes para salir a pelear con el alcohol, no, que era sacarle la bandera blanca. Sacarle la bandera blanca y decir, o sea, estoy derrotado, ya me ganaste, ya me hundiste, ya me hiciste tocar fondo, y ahora solo aceptar las sugerencias que me daban, porque eso fue lo que yo hice, o sea, lo que a mí me ayudó. Me fijé porque yo siempre he visto a las personas que han hecho lo que yo quiero, y me fijo y les pregunto cómo han hecho para cualquier situación. Y en este caso aquí en los grupos yo les preguntaba que cómo habían hecho, y ellos me fueron dando esas sugerencias, y la primera que me dieron fue derrotarme. De estar en los grupos, Fernando, hoy llegaste a los grupos, te derrotaste, o crees que ya ibas, desde el momento que decidiste venir, ya venías con la intención de que no podías y te derrotabas? Así, claramente. No. ¿Es aquí, en los grupos, o es desde antes que uno viene derrotado? Personalmente vine a apagar un fuego. Yo no vine porque estaba convencido de que el alcohol me hacía daño. Yo realmente tuve muchos problemas en la familia y por eso fue que vine. Pero Fíjate entonces, si te diste cuenta que aquí era por un tiempo, dejaste de beber, ¿por qué no volviste a intentar si realmente podés o no podés beber? Lo que pasa es que hay una parte que si me lo hubieran explicado antes, o si yo hubiera buscado por otro lado, ¿verdad?, o escuchado alguna información sobre eso, tal vez me hubiera sido más fácil, que es la vida ingobernable. Ah, bien. Yo no la segunda parte del paso 1. Sí, yo no reconocía esa parte, que era la vida ingobernable. Y cuando me la empezaron a explicar, me fui dando cuenta que yo estaba chequeando todas las marcas, ¿vea?, de esa vida ingobernable. Lo que tú mencionabas al principio, que si ibas a ir a un lugar, lo demandaba que hubiera alcohol. Y si no, pues yo iba a llevar alcohol. Si, por ejemplo, la familia me pedía ir a algún paseo, pues en ese lugar tenían que vender, y si no, pues yo iba a llevar. Y así, pues, o sea, eso para mí fue ingobernable, porque ya perdí el control de mi vida y se lo cedí al señor alcohol, como tú decías. Sí. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, es más fácil aceptar una derrota. Sí, porque fíjate de que el nosotros tener, bueno, yo tener lo que dice Fernando, que yo tenía la necesidad de que donde yo fuera, yo me acuerdo que fui a unos 15 años, y me estoy recordando porque falleció una prima el día de ayer, y yo fui a los 15 años de la hija de ella, y yo fui con un primo mío a esa fiesta, y ahí no sirvieron alcohol, pero mi primo y yo íbamos preparados. Yo recuerdo que nos parábamos, íbamos a la camioneta, tomábamos, regresábamos, y así estuvimos toda la fiesta. Creo que nos tomamos 2 botellas de alcohol esa vez. Toda la fiesta, todos los 15 años nos la pasamos tomando, y era lejos, y a mí me tocaba manejar de regreso, con mi familia, y yo no estaba derrotado, porque como yo manejé de allá para acá, incluso yo me acuerdo que le dije a mi esposa de que si yo puedo manejar, hombre, si yo ando tranquilo, o sea, había tenido una ingesta fuerte de alcohol, no era una cerveza, eran 2 botellas entre 2, o sea, al tanto de una botella por cada uno, es bastante alcohol. Que uno lo ve poquito, lo hace ver poquito para la otra gente. Entonces, el alcohol me tenía amarrado. No, yo no podía ganar la batalla. Y hay una cuestión que yo siempre me he preguntado: ¿por qué nosotros, a pesar de toda esa vida ingobernable que dice Fernando, que nos pasa y que habla el paso 1 de estos programas de autoayuda, porque la primera parte es la derrota o la rendición y la segunda parte es de la vida ingobernable que llevamos, ¿por qué nosotros tenemos que esperar tanto tiempo y por qué tenemos que seguir teniendo varias situaciones según ustedes o como ustedes lo vivieron? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir tropezando y tropezando y tropezando para llegar a un punto de tocar fondo, como dijo Melvin,
Pero ese fondo, ¿en qué momento se convierte en fondo? ¿Por qué tuvimos que llegar hasta ese fondo? O darnos cuenta aquí en los grupos que ya habíamos tocado fondo, porque cada fondo es diferente. No es el mismo, ni el de ustedes es el mismo que el mío, ni el mío es el mismo de ustedes. ¿Por qué tuvimos que pasar tantas situaciones para poder aceptar nuestra derrota? ¿Por qué, José? ¿Por qué te costó tanto llegar hasta ese punto? Yo creo de que esto es un proceso, ¿verdad? Y cada quien, de acuerdo a las experiencias, a los traumas, mi manera de verlo así, y de cómo ha sido formado, es lo que al final lo lleva a uno a tomar decisiones. Cuando mencionaba Fernando, ¿verdad?, lo de la vida ingobernable, que para mí es como parte, ¿verdad?, de dentro de ese proceso. Primero reconozco y luego para mí me doy cuenta de que no solo era la ingesta alcohólica, ¿verdad?, sino era todo lo que estaba alrededor de por qué bebía. Y la ingesta alcohólica era solo la punta del iceberg de toda la vida ingobernable. Es decir, mi vida ingobernable era la causa principal para que yo bebiera de la manera en que yo bebía. Pero parte de la ingesta alcohólica. Y parte de la ingesta alcohólica, pero era como la manifestación, ¿verdad? O sea, la manifestación de mi vida ingobernable era la manera en la que yo bebía. Y vida ingobernable es algo que cada quien va a evaluar. Yo, en mi proceso, y ha sido algo de lo que yo estoy muy, muy agradecido, fue que quizás lo que a mí me ayudó mucho fue estar en una familia donde no había alcohol, ¿verdad? Y un papá bastante disciplinado, que en todo tiempo estuvo él pendiente de que nos cuidáramos, que estudiáramos mucho, que saliéramos adelante y todo lo demás. Pero fue mi curiosidad, ¿verdad?, de ver cómo era ese mundo, de cómo es pertenecer. Y en el episodio anterior hablamos de por qué bebíamos y la pertenencia. Y cuando yo ya entro a ese mundo donde todo es alegría y los bacanales y fiesta y todo lo demás, entonces ahí también comencé a destruir lo que yo ya había construido, porque yo bien recuerdo de que cuando yo me caso, estaba bien con mi esposa. Ella estaba esperando a mi primera hija, nosotros estábamos tratando la manera de salir adelante, trabajando juntos y todo lo demás, pero como yo ya no tenía la presión de papá y mamá y ya tenía más puertas abiertas, yo bien recuerdo, ¿verdad?, de que cuando yo salgo de mi casa, las decisiones las tomo yo y comienzo a tener contacto con amistades que bebían, y desde ahí comenzó el desorden en mi vida. Y yo bien recuerdo de que jovencito, ¿verdad?, una gran talega, y que no me pude ni levantar al siguiente día, y yo soy responsable a las 10 de la mañana con una camisa toda ajada en el bus, sudando alcohol, y llego yo a la oficina y uno de mis compañeros solo me dice: mira, sentate ahí, no vayas a atender a nadie. Y ahí comenzaba el desorden. O sea, yo esas experiencias así de mi trabajo, de los problemas, nunca los tuve hasta que comencé a beber. Sí. Y desaparecieron cuando dejé de beber. La pregunta a Melvin, con lo que está hablando Josué: los problemas laborales, los problemas familiares, los problemas personales, económicos, lo que sea, cuando estabas en la ingesta alcohólica, en la bebida, cuando andabas jodiendo con tu chero, andabas en el desvergue, ¿realmente creías que era problema el alcohol en ese momento que estabas en la actividad? ¿Le echabas la culpa al alcohol o era circunstancial para vos? Fíjate que no, el alcohol, como vos lo mencionaste, también para mí era mi Dios, pues, o sea, era mi todo, ¿verdad? Entonces, que me lo tocaran. Si cuando alguien me decía, mira, porque andabas tomado, no me lo decían con esas palabras, pues, ya sabes cómo te dicen, ¿verdad? Entonces, yo me enojaba y yo le decía, pero por lo menos la ingesta alcohólica ya me va a pasar ahora, le decía, pero ya mañana, como el ego uno lo tiene bien elevado, ya mañana soy esto y esto y esto, le decía. Y
también recalcar, fíjate, que algo que preguntabas, que por qué no alguien no se derrota, o por qué yo no me derrotaba. Fíjate que era por desinformación, era porque yo no sabía que ese era un medio para poder lograr vencer el alcohol. Algo que me motivó a venir acá fue eso, pues, para dar la información y que la gente tenga acceso a esto, a saber cómo es esto. Porque si yo hubiera tenido acceso a este tipo de información, a este tipo de podcast, créemelo, hace 10 años yo me hubiera ahorrado todo eso que vos me decís, me hubiera ahorrado mucho. Hubiera buscado un grupo, hubiera buscado ayuda, o lo hubiera hecho de esta manera, como lo estamos mencionando acá, porque sí, o sea, yo terminé con problemas serios económicos, problemas serios en mis trabajos, familiares, de hecho... Pues, claro, no era culpa del alcohol. No, en aquel entonces no era culpa del alcohol. Pero mira, con lo que vos decís, o sea, que hace 10 años vos ya sentías que tenías problemas. Fíjate que sí, yo siempre, yo lo que quería era ganarle la batalla. ¿Vos sentiste en algún momento, Fernando, que a solas, porque eso uno nunca lo acepta en público, por lo mismo que dice Melvin, el ego, en algún momento solo, en esas bebetorias, cuando estabas, ya sea crudo, de goma, como le quieran llamar, en esos momentos, pensaste en algún instante que realmente tenías un problema? Jamás. Jamás. Fíjate que yo soy una persona orgullosa. Ajá. Bien orgullosa. Todos los alcohólicos somos iguales. Sí, cuando tú hablabas del principal obstáculo, yo creo que ese fue el mío. No creo, estoy seguro. Porque a mí nadie me iba a ganar y no era posible de que no pudiera yo aprender a tomar. Y uno también se hace mentiroso, deshonesto y mentiroso con uno mismo. Estás quemando un montón de alcohólicos que nos van a escuchar. Mira, deshonesto con uno mismo. Fíjate que una vez le pasé encima un montón de conos. Venía yo manejando y le pasé encima una fila de conos. Y en eso solo escuché que me gritaron de atrás, ¿verdad? Había unos tipos trabajando en una zanja, fíjate. Y entonces dije yo, hey, puya, que chivo manejo, que no pasó a más, solo fueron los conos, fíjate. Entonces imagínate cómo era yo de deshonesto ante mi problema. Y personalmente, aunque yo hubiera buscado, porque una que otra vez, y soy sincero, busqué información, pero inmediatamente, como yo era también, además de orgulloso, deshonesto, era sabio, yo decía, no, si esto es porque ya se van a morir por tanto alcohol que toman. No, hombre, yo no me estaba viendo a mí mismo, pues. Entonces, también pienso yo que empezar a buscar la respuesta del alcoholismo, a la recuperación del alcoholismo, tiene que ver con humildad y poner atención, pues poner parte de uno, parte de su voluntad para entender y aprender que uno no lo conoce todo. Sí, y fíjate de que vos dijiste algo importante, porque yo le preguntaba que si les pasaba a ustedes en soledad, porque que a uno le digan, es que ya ves que tenés problemas, a lo mejor muchos van a escuchar esto y van a decir, oí, a vos te pasa eso, que eso es lo más grave que puede ser, que le digan a uno, lo quieran comparar con el alcoholismo de otro, y que le estén diciendo a uno, mira, ya ves que tenés problemas, ya ves que son mentirosos, sino que en esa etapa es un poco complicado uno aceptar que tiene un problema. Bueno, ya todos hemos coincidido en ese tema. Y creo que ahí no tenemos más que hablar, que en la etapa del alcoholismo en actividad es difícil poder reconocer que uno tiene un problema y que se va a tener que rendir hacia eso y que tienen que dejar de una vez y para siempre. Y eso de una vez y para siempre es importante para los que nos escuchan, fíjate, porque al principio la gente viene y te dice, mira, ya no tomás, ahora yo creo que te puedes tomar una cerveza. O sea, es que el problema tuyo es que cuando te tomas, no te tomas una, te tomas 10. Es que el problema es que yo no puedo tomarme una cerveza. Ese es el detalle, que la gente debe entender que no es una. Porque a lo mejor cuando las personas dejan de beber sin estos programas de recuperación, no saben que el alcohólico como yo no puede tomarse un trago, no puede tomarse una cerveza, no puede ni siquiera olerlo porque las ganas le dan a uno y es para nunca terminar. Entonces llegamos a estos grupos de recuperación y ahí comenzamos a entender
número uno, que tenemos un problema. No sabemos si es alcoholismo, porque eso lo vamos descubriendo con el tiempo. Dos, que la otra parte del primer paso habla sobre la ingobernabilidad que ha causado el alcohol. Y como decía Melvin, que muchas veces, jamás, bueno, no muchas veces, siempre dijimos que era circunstancial, eran por otras cosas, no era porque el alcohol nos había causado esto. Y yo siempre he dicho que muchas de las estadísticas que dan de muertes en este país, por ejemplo, por accidentes de tránsito, siempre mueren por accidentes de tránsito, por algún infarto, por algún paro respiratorio. Bueno, nosotros en el grupo hemos tenido personas que han tenido fallecimientos por paros respiratorios, infartos, pero fue a consecuencia del alcohol, fue unos en alguna ingesta y otros cuando estaban en ese proceso de la goma. Entonces sí, el alcohol se lleva muchas vidas, no es fácil reconocerlo, pero lo importante de estos grupos, ¿qué creen ustedes que estos grupos pueden llegar, o cómo este grupo puede llegar, la información de este grupo? Como dicen ustedes, pues estamos haciendo esto por esa razón, estamos haciendo este podcast porque en El Salvador no hay esta información, es difícil encontrar esta información, las páginas son, y no es criticar pues, pero las páginas son obsoletas las que existen, hay una información bien mínima de estos, todavía hay números fijos, pues ahora ya nadie llama a un número fijo, todo es vía WhatsApp, todo es vía Instagram, todo es a través de redes sociales, y llegar hacia esta información, pues esperamos que para muchos les sirva, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo cada uno de nosotros, a mí me pasaron el mensaje, a mí llegó, tenía familiares que eran de estos grupos de recuperación, y le decían, mira, Jeremías, en el caso de mi tío, me decía, habla con Plinio, o mi tío Mario, de estos grupos de recuperación, son alcohólicos, hablen con Plinio, miren, se está perdiendo, pero ellos nunca me buscaban, me hablaban de vez en cuando, porque cuando yo les pregunté por qué nunca me insistían, porque esto es personal, y el día que uno decida es que va a irse casi que solito, ¿verdad?, a estos grupos. Pero ustedes, ¿cómo llegaron? ¿Cómo les llegó esta información? Porque ¿cómo les llegó la información y cómo se convencieron que tenían que venir? Porque creo que son dos partes diferentes. Una cosa es que te llegue la información y otra cosa es que te convenzas que tenés que venir. ¿Cómo te llegó esa información, Oso? Fíjate de que quizás retomando un poco lo que decías, de que la gente dice, es que no te tomes tanta. Mi papá hablaba bastante conmigo. Y ya en los últimos años, ya él me decía, hijo, solo tomate 3 cervezas, ya estuvo. O que te dure ahí, trata que un traguito y comer, o toma algo, pero no te embriagues, me decía. Y en mi caso, yo sí sentía que no estaba haciendo bien las cosas. Pero una vez que me pasaba la goma moral, se me olvidaba. Cuando yo tuve un momento en el que me puse bien a verga, entonces al día siguiente mi esposa bien enojada y yo dije, no, esto tiene que parar. Y fue ahí donde yo le escribo a un amigo. Y ¿vos sabías yo no que sabía, era? no sabía nada. No, pero vos ya sabías que él iba a los grupos. No sabía nada. Solo no tomaba. O sea, okay. Es que yo a él lo conocí en el colegio. Ya. Éramos compañeros del colegio, ¿verdad? Y yo sabía que él bebía bastante, ¿verdad? Y se ponía verga, pues. Sí. Le llegaba el jarabe y todo lo demás, se reventaba. Tan galán que es andar bolo, dice un puya, entonces y bueno, era lo que hasta yo aspiraba, pues, de disfrutar la vida así, ¿verdad? Y decía, puya, este man sí no que... aspirabas a una carrera, vos querías ser borracho como ser él. Bolo profesional, va, porque... Tu modelo a seguir. Es que porque yo miraba que los bolos disfrutaban la vida. Sí. ¿Verdad? Y andaban jodiendo y todo. Y yo decía, puya, si quiero ser yo. Pero de repente, en el chat del grupo del colegio, vamos a ir a tal lado. Yo no voy a ir ahí. Y vos no vas a ir ahí. No, que no sé qué. No, te regañan las mujeres, así le dicen a uno. Dale, si vos sos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y por no romper el anonimato, porque es compañero. Ay, casi lo rompo. Yo también ya sé quién es. Entonces, y él, no voy. Si quieren ustedes reúnanse, pero yo no voy a ir. Y me quedó ese dato. Ajá. Entonces vengo yo y dije, si
bolo. Me voló empedernido, drogo, pues. Dejó de beber. ¿Cómo no voy a poder dejar yo? Y fue que yo le escribí. Ey, mira, fíjate que me pasó esto. ¿Cómo hiciste? Puña, y él me pasó el mensaje. Jamás se me va a olvidar lo que me dijo. Vos saliste ayer y tengo tan guardado ahí los mensajes, he cambiado de teléfono y que esa conversación no se me pierda cada vez, porque es como un tesoro. Para mí esa conversación es un tesoro, porque él me puso en ese WhatsApp: vos ayer saliste con la intención de pasarla bien e irte a divertirte, pero mira cómo terminaste, con problemas. Entonces vos tenés que... Él no sabía lo que habías pasado. No, solo le había dicho que mira, yo quiero dejar de beber. Ajá. Medio le dije, fíjate que ayer hice esto, pero ya no sé qué hacer. Y a él me dijo, ya pateaste el cable, que ya me comenzó a decir varias cosas, pero jamás eso se me olvida. Que vos saliste ayer con intención de divertirte y has terminado hecho mierda. Has terminado en una situación deplorable. Y era verdad, pues, sin haberle dicho todo lo que había pasado. Entonces ya después él me dijo, mira, yo dejé de beber en los grupos de autoayuda. A vos ya me preguntó, mira, vos por dónde trabajás, por dónde vivís, que no sé qué. Y ya me dijo, mira, a vos te sale bien tal grupo. Puch, qué cabal. Ahí fue ahí donde él me pasó el mensaje. Perfecto. Ya vamos a seguir con otra parte interesante. Melvin, ¿quién te habló de los grupos de autoayuda? ¿Vos buscaste o buscabas y no encontrabas? Lo que ha pasado mucho. Gracias a Dios ahora el grupo donde nosotros militamos, bueno, aquí Melvin ya le estamos rompiendo el anonimato, pero él lo decidió así, que todos pertenecemos a los grupos de autoayuda, obviamente. Pero el grupo que todos coincidimos aquí, los que estamos y los que están afuera de cámara también, que nos están ayudando, que vamos al mismo grupo de autoayuda, ahora ya lo pueden encontrar en el mapa y también tienen una página por ahí que la gente ha escrito. Pero Melvin, contanos vos cómo llegaste a esa llamada o un texto o lo que sea que haya sido. Bueno, aquí todos la vez pasada nos dijeron cuánto tiempo teníamos de estar sin beber. Antes de eso, contanos cuánto tiempo tenés de estar de haber llegado a estos grupos de autoayuda y no volver a beber. Fíjate que el domingo pasado, el domingo 29 de septiembre, estuve cumpliendo 2 años. Perfecto. Ya sin beber. Por ahí vamos. Entonces ya tenés 2 años. Okay. Sí. ¿Cómo hace 2 años o un poquito más llegaste a ese punto y quién te pasó el mensaje? ¿Cómo llegaste a esa información? ¿Cómo te sentías antes de esa llamada? Porque eso sería también importante saberlo. Fíjate que yo ya no quería, o sea, la verdad no quería, pero no encontraba la manera de cómo poder dejar. Y empecé a buscar información, yo recuerdo que hace 10 años, 8 años trabajé ahí en Fosalud. Y me acuerdo que había rótulos que decían, si quieres dejar el alcohol, marca estos números. Yo me acordaba, pero no, o sea, no iba, pues la verdad no iba, no sabía qué hacer. Buscaba información, que es lo que yo mencioné anteriormente, de que, o sea, esto es lo que me tiene motivado, pues, informar a la gente, informar a las personas que se encuentran en esa situación. Entonces yo buscaba información y no la encontraba. Buscaba videos, YouTube, encontraba, pero de otros países. Y lo de los grupos de autoayuda, de estos grupos, todos los conocen. Yo siempre los conocí desde que era un niño, pues. Yo en todos lados yo los veía. Lo que sí me pasaba es que nunca había hablado con alguien que perteneciera a esto. Porque allá afuera se habla que este tipo de personas es así, que solo hacen esto. Pero ahora que yo estoy en esto, yo veo la diferencia entre una persona de estos grupos a alguien que es normal, se podría decir, ¿verdad? Y esta persona sobresale, fíjate, en medio de todo, sobresale. Entonces, pero en ese momento yo decía, para mí no era una opción porque se hablaba mal de estos grupos, se hablaba mal de los miembros de estos grupos, entonces para mí no era una opción, aunque ya sabía la existencia. Pero también, así como dijo Josué, que un amigo dejó de beber y este amigo pues bebía casi que todos los días. Y de repente ya lo vimos que ya no bebía. Y le empecé a preguntar, en mi desesperación le empecé a preguntar qué había hecho. Él me estaba diciendo que se congregaba en iglesias, esto y lo otro, pero me ocultaba, fíjate, que iba a los grupos. Y aparte que me ocultaba, no me daba información ni me decía si querés ir.
así como vos lo mencionaste, que él estaba esperando a que quizás yo le dijera, mira, por favor, ya no aguanto. Y él, o sea, y así pasaron los días hasta que un día sí yo le dije, mira, fíjate que yo quiero dejar de beber y ya no aguanto esta vida. Y la verdad que no puedo solo, le dije, y necesito. ¿Y cómo has hecho? Le dije. Él ya me dijo, fíjate que voy a un grupo que está ubicado en tal lugar, me dijo. Ahí me han ayudado de verdad, me dijo. Y yo le dije, llévame, por favor, le dije yo. O sea, yo desesperado estaba en ese momento y él fue que ya me trajo y gracias a Dios desde que yo vine, pues aquí estoy. Qué bueno. Fernando, ¿te trajeron? ¿Viste en internet? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo o buscaste a alguien así como aquí todos hemos hecho, de que ya te sentías ya sabías y de repente, bueno, ya te dicen que no bebe, vamos a ver qué pasa? ¿Cómo hizo? No, fíjate que a mí, yo conocía de los grupos desde hace años por familiares, ¿verdad? Que sí les habían ayudado mucho, pero no lo veía yo como opción porque hay mucha desinformación o información errónea también que se pasa en redes sociales, etcétera. Entonces yo de verdad lo veía como algo innecesario. Si no me pudo ayudar la iglesia, el psiquiatra, el psicólogo o la familia, ¿cómo me iba a ayudar una persona que de repente la veía haciendo cosas raras? Pues, o sea, pero es eso, pues la desinformación que hay también. Y me trajeron, la verdad, no vine yo por mi gusto. Me trajeron porque... Veniste a la cena, ya me acuerdo. Sí, vine a la cena. Tenía que sacártelo aquí también. Sí, gracias. Fíjate que yo vine, me trajeron, ¿verdad? Pero realmente yo no venía buscando ayuda. Yo venía, como dije al principio, tratando de apagar un fuego. ¿Y a dónde encontraste la información de este grupo? En internet. Fíjate que escribí y sí me respondieron por WhatsApp. Pero estaba desactualizada. Sí. Y es más, esa primera noche yo anduve buscando el grupo en esa dirección antigua, no la encontré, y eso yo creo que sí fue la única parte de voluntad que puse yo para acercarme, que no me rendí. Fíjate que anduve caminando, di como 2 vueltas a la manzana, anduve preguntando hasta que me dijeron, sí, mira, queda en tal lugar, se movieron. Y esa misma noche vine. Llegué tarde esa noche por eso, porque yo iba preparado para llegar un poco antes de la hora de inicio, pero tuve ese atraso. Pero fue tal vez la única parte de voluntad que yo puse para iniciar. Ahora, ya estando acá y hasta esta fecha, la historia me ha cambiado completamente. Sí, yo creo que en el siguiente programa tenemos que hablar de esas historias, de cómo nos ha cambiado la vida. Pero fíjate que hemos coincidido en otro tema, es importante que también lo mencionemos ya antes de cerrar este capítulo, es la desinformación que hay de los grupos de autoayuda. Todos, y yo cuento mi historia, todos teníamos esa mala información. Primero que era que ahí solo van a gritar, que ahí solo los van a ultrajar, que ahí solo dejan de tomar y aprenden a fumar, que ahí solo a tomar café van. Y creo que de todo, muchas cosas no se equivocan. Pero yo te puedo decir que, claro, yo todo eso lo pensé allá afuera. Yo tenía 2 personas en los grupos, que ya les he contado, que son 2 tíos míos, que ambos dejaron de tomar y realmente ellos vivían diferente. Y yo no podía decir que en los grupos hacían eso porque yo los veía a ellos con mucho respeto. Pero fíjate de que sí tenía esa información yo, que los grupos ahí que fuman y no sé qué. Y por ejemplo en este grupo, desde que vine yo, el tiempo que vine, siempre había aire acondicionado, por ejemplo. Siempre había aire acondicionado. Yo les he contado que fumaba, aquí dejé de fumar, gracias a Dios. Entonces era como que toda esa información me fui dando en la trompa, como decimos nosotros. Y para cerrar esta intervención, yo les quiero decir que es en el único lugar que yo he encontrado el verdadero amor fraternal, donde te aceptan tal cual sos.
porque a mí me dijeron en un principio que no nos importa quién seas, no nos importa cuánto hayas descendido. Aún tus crímenes, dice lo que le leen a uno, no nos interesa, que lo único que nos interesa es que dejes de beber. Y eso fue la clave. Yo dije, pero ¿cómo dicen eso si no saben quién soy yo? Porque así decía yo, estos no saben quién soy yo. Y claro que sabían quién era yo, era un bolo, un borracho, eso era yo. Y que aquí lo que estaban diciéndome era que te vamos a ayudar. Entonces me di cuenta que todo lo que la gente piensa de los grupos de autoayuda están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. Era una desinformación total sobre este tema. Total. Y aquí estamos promoviendo que la gente vaya a los grupos de autoayuda porque funcionan, que busquen el grupo más cercano. Es más, invitamos sinceramente a los grupos de autoayuda que están llegando con este tema de la tecnología, que la ocupen, que actualicen sus direcciones para que todo mundo se pueda acercar a estos grupos y que se den cuenta que en los grupos de autoayuda no solo se deja de beber, sino que mejoras tu vida en todos los aspectos que vamos a hablar otro día, cuáles serían los aspectos que uno mejora estando en los grupos de autoayuda. Es con un tiempo y es un proceso, ya lo dijo Josué. Pero sí hay desinformación. ¿Crees vos que sea así, Josué? ¿Que hay desinformación de los grupos de autoayuda? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay de grupos a grupos, pues también. Claro, también hay de grupos a grupos. Tenés toda la razón. Entonces, pero creo que hay sesgos también, ¿verdad? Y parte de esos sesgos es también el mismo orgullo de no querer también dar ese paso, ¿verdad? Porque sí, yo conozco muchas personas que es evidente, pues, y quizás nadie puede diagnosticar a alguien como alcohólico, pero uno puede decir, esta persona tiene problemas porque es evidente. Y cuando se le menciona, se le invita y se le dice, a veces no, y sacan todas esas excusas. Claro. Y no es tanto eso, sino que simplemente no es el momento de esa persona, ¿va? No quiere dar ese primer paso, no quiere dar ese paso y todo lo demás. Pero sí, yo creo de que las tecnologías son muy importantes para darse a conocer como grupo. Y yo tal vez para cerrar este tema, porque ya como siempre, hoy venía con la mentalidad que grabáramos media hora y ya llevamos una hora. Bueno, no sé cuánto va a terminar el podcast después que la producción lo termine, pero para que sepan, llevamos una hora sentados hablando. Yo pensé que llevábamos media hora, pero aquí nos están haciendo señas que llevamos una hora grabando. Hay que ir aterrizando un poco. Es importante que la gente sepa que lo que ven en redes sociales no siempre es cierto. Yo he visto en redes sociales aberraciones de estos grupos de autoayuda. Aberraciones. No es eso. Estos grupos de autoayuda no son eso. Eso es un show barato de gente que no está en un proceso de recuperación. Está dentro de esos grupos, pero no está en un proceso de recuperación. Los grupos de autoayuda es un grupo de amor, donde realmente te dan la mano con sinceridad y te ayudan. Entonces, quizás para ir cerrando, la reflexión final de cada uno de nosotros de este tema, que es tan interesante, porque la derrota es una cosa amplia, y quisiera que tuviéramos una reflexión para la gente que nos escucha y que nos ve, final de este tema, y de cualquier otro cierre que queramos tener. Melvin, ¿cuál sería tu cierre este día? Invitar a las personas que nos escuchan, que si ellos consideran que tienen ese problema, que tienen un problema y que ya no están disfrutando, que pues ya no es divertido y que no encuentran la manera de cómo salir de ese mundo, pues que busquen como nosotros los que estamos acá hicimos un día, buscar ayuda, buscar estos grupos, y que en realidad esto funciona. Esto sí funciona. Yo soy un claro ejemplo, yo soy un testimonio de que esto funciona, y solo invitarlos que lo hagan si quieren salir de esa vida. Perfecto. Fernando, ¿cuál es tu reflexión de cierre? Sí, fíjate que lo bonito de esta plática que hemos tenido es que siento yo que aplica tanto para personas alcohólicas como no alcohólicas. La vez pasada leí un comentario de una persona que decía, pero yo disfruto el alcohol. Y puede que haya sido en broma o que lo diga en serio. Yo también disfruté el alcohol en un momento. Pero hay un momento en que uno tiene que darse cuenta que está ocasionando problemas. Mira, hay gente que puede beber fuerte,
hay gente que puede que tome más de lo que yo pude tomar alguna vez. Pero es personas que llegan a su casa, no manejan ebrias, no hacen problemas cuando llegan a la casa, a la familia, no le pegan al perro la patada de que se quite porque quiere llegar rápido a la cama, no molesta que quiere ya el desayuno y no tiene mayores complicaciones. Y esa gente pues puede que no tenga problemas, pero en mi caso yo ya no era así, pues. Yo sí siempre ocasionaba problemas después de beber. Entonces es lo bonito de esta plática, de que también sirve para información de las personas que tal vez todavía no tienen problema y que ellos mismos son los que se van a diagnosticar si lo tienen o no, ¿verdad? Perfecto. Josué. Bien, creo que igual, ¿verdad? Admitir la derrota es algo muy difícil. Hay una parte también que dice que todos nuestros instintos se rebelan ante la idea de la rendición. Y creo que eso fue una de las cosas que yo viví cuando ya, quizás más adelante vamos a hablar de nuestras experiencias en los grupos, pero cuando yo comienzo este proceso de rendición, porque no es solo una vez, no es solo un momento, sino que es algo que uno lo está viviendo día con día y es más intenso en los primeros meses. Entonces, cuando ya el susto había pasado y el miedo se había acabado, surge la duda, y quizás este mensaje es más que todo para los compañeros que van iniciando, ¿verdad? Tanto para el que tiene esa duda o ese problema y no sabe si rendirse o no, pues simplemente analizar qué hacía yo antes de beber y ahora cómo tengo mi vida ahora que estoy bebiendo. Y si ya estoy dentro del proceso de recuperación, es normal sentir cuando ya tenemos la confianza de que no bebemos, de que es más fácil ahora quizás echarse una cerveza o un par o comenzar a ir a los lugares donde uno solía andar fregando porque ahora ya no bebo, ahora yo soy el conductor designado y comenzamos a jugar con la sobriedad. Entonces, esos son los instintos que se nos están revelando, que nos están diciendo, no, tú ya puedes volver a ese estilo de vida, incluso ya puedes valorar la idea de tomarte un traguito, un tequilita, nada más, no va a pasar nada. No, este es un proceso de cambio, un proceso de transformación, y la única manera en la que vamos a ver las dádivas de tener una vida abstemia y sin alcohol es aceptando la derrota, aceptando que soy un alcohólico y que ya no puedo regresar a la vida que tenía como alcohólico. Entonces quizás ese es mi mensaje y mi reflexión final. Y yo quizás mi mensaje de reflexión es del comentario que mencionaba Fernando. Es mentira eso de que disfruta, es mentira. O sea, se disfruta al inicio. Analizando hace poco, yo lo contaba en la tribuna y les decía de que dándome cuenta que la cerveza es amarga y el trago es fuerte, no es rico, es mentira. A mí lo que me gustaba era el efecto. Eso es lo que me gustaba, el efecto. Y no lo disfruté, ya lo último, pero cada quien le va a llegar su momento. Lo único que esperamos que a todos que les llegue el momento, les llegue a tiempo como nos ha llegado a nosotros. Y que ahora vivimos una vida diferente. Estoy 100% convencido que los que estamos en esta mesa, más los que están afuera, atrás de cámaras, saben que hemos vivido una vida diferente. Y hasta se nos ha alargado la vida mucho, y ahora hemos recuperado cosas que habíamos perdido y estamos viviendo totalmente diferente. No le podemos decir el tiempo que se tarda uno en recuperar muchas cosas, pero estoy seguro que se recupera 100%. Así que damos nuevamente las gracias a todos los que nos han escuchado. Si están hasta este momento escuchando este podcast, quiere decir que están interesados en esto, sean ustedes que tienen ese problema que estamos viviendo, o sea, la familia que está escuchando este podcast. Pedimos que lo compartan, que lo divulguen, que se haga público esta información. Para nosotros lo único y lo más importante es que este mensaje llegue a todas aquellas personas que están sufriendo eso que sufrimos nosotros hace años, y que ahora comiencen a vivir lo que nosotros estamos viviendo hasta este momento. Síganos en redes sociales, tenemos Instagram, tenemos TikTok, YouTube y Spotify. Todos nos van a encontrar como
alcoholismo y esperanza. No hay donde perderse, aquí van a salir también en la pantalla todas nuestras redes sociales. Agradecemos mucho a todos los compañeros que nos han acompañado este día, los que están atrás de cámaras, y no se les olvide que esta producción de este día de calidad es gracias a los amigos de Huachipro. Huachipro es la empresa que hemos contratado para que nos puedan ayudar con esta producción, que están escuchando, que van a escuchar, sonido, cámaras, micrófonos, luces, la preparación del lugar. Hacen lo que pueden con lo que tenemos, porque no tenemos el gran escenario, pero hacen lo que pueden y lo hacen muy bien. Así que felicidades a Huachipro, síganos también, ellos están en TikTok, en redes sociales. Sería bueno que Huachipro pusieran este episodio, ¿verdad? Sus redes sociales acá no está mal. Si la idea es ayudarnos entre salvadoreños, yo lo dije el episodio pasado, ayudémonos entre salvadoreños y ayudémonos en este tipo de negocio, pero ayudémonos en el negocio del alcoholismo también, porque este es el negocio que nosotros nos estamos preparando para que cuando las nuevas generaciones vayan creciendo encuentren esta información. Así que nos despedimos otra vez de este episodio número 2. Nos vemos pronto, vamos a tratar de estar grabando cada 15 días inicialmente. Tenemos que ajustar nuestros espacios. Yo les decía que todos aquí trabajamos, tenemos ocupaciones, pero hacemos un espacio para ustedes también, para que se sientan una vida diferente, útil y feliz. Así que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos escuchen, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Saludos.